Ya hemos hablado de ese reino prohibido en otras ocasiones. Se trata de un mundo perdido, desconocido, habitado por razas de seres supervivientes de siglos pasados. Se refugiaron en el interior de la Tierra siguiendo una civilización paralela a la humana. Pero poco se sabe de ella. Durante cientos, quizá miles de años, esa civilización se ha desarrollado en el mundo intraterrestre ajena a cuantos los humanos hacíamos en la superficie de este planeta azul. Pero hoy, en este tiempo, justo ahora, parece que ha llegado el momento de establecer contacto, de comunicarnos, de conocernos. Y por ello, es necesario hablar de ellos, es necesario darles a conocer. Por ello, os invitamos a un viaje, el destino, el mundo intraterrestre. Nuestro invitado es un experto guía. Escuchemos. Camilo, sí. ¿has escuchado la introducción? Por supuesto, excelente. Bueno, ¿tú cómo comenzaste? ¿Cómo se dio el contacto? ¿Cómo entraste en toda esta historia? ¿Cómo entré en toda esta historia? Bueno, más o menos a los 17 años tuve una pequeña crisis existencial. O sea, comencé a revolucionar un poco mi esquema pensando en que no estaba muy de acuerdo con la estructura y los dogmas constantes que te entrega la sociedad. Entonces comencé a, como te digo, cuestionarme muchas de las cosas que están sucediendo. Y sabía que había una respuesta más allá. No sabía qué era, pero ahí me puse a estudiar, investigar libros relacionados con estos temas. Me apasionaron mucho. Bueno, desde niño, según me cuentan mis padres, yo cerraba, cuando era muy niño, cuando llegué a Chile recién, cerraba las ventanas de mi pieza y decía que detrás de la cordillera de los Andes venían los ovnis a buscarme. Entonces ya de esa época andaba con algunos rayazos. Nunca supe si vinieron o no, pero así me cuentan mis padres. Y bueno, y así poco a poco comencé a investigar estos temas. Y bueno, después de mucho tiempo comencé a trabajar en un grupo Contacto, pero siempre investigando y tratando de conocer un poco más, no solamente el mundo ovni, sino que todo lo que era el desarrollo espiritual, todo lo que tenían un poco los misterios de la humanidad. ¿Y el primer contacto que tuviste, cómo fue y cuándo Mira, fue? El primer contacto que tuve no fue físico, pero sí fue una expedición que hice a finales del 96, a principios del 97, a las zonas altiplánicas, los sectores altiplánicos, en este caso todo lo que es la Titicaca. ¿En Chile o en Perú? Esto fue en Perú. En Perú y Bolivia, específicamente fui a la Isla del Sol, la Titicaca, y fuimos el primer grupo, uno de los primeros grupos que se conoce, que fuimos a la famosa Puerta Jayumarca, muy conocida como la Puerta de Mumuro, la frontera entre Perú y Bolivia, que está entre las comunidades de Muya Contihueco y Santiago Tiri, cercano al lago Titicaca, y que esta famosa pared, ¿no?, con una especie de puerta que se conoce, y que es bastante misteriosa, y se habla mucho de famosos contactados, como fue en este caso Brother Philip, o George Hunt Williams, no su verdadero nombre, o la famosa Sister Tira, o sea, le mandaron 7 rayos y cosas por el estilo. Yo en ese momento no sabía nada de eso, pero sí fuimos con un grupo, en este caso internacional, de gente uruguaya, y mi primer contacto fue con un ser de nombre Soromés, que vendría de ese lugar, que pertenecería a ese mundo intraterreno, y que me dio cierta información. Obviamente yo era bastante más ingenuo en estos temas, no conocía mucho, pero el contacto fue muy fuerte y me cambió la vida totalmente. Ya. ¿Y cómo sabes o cómo sabías que aquel contacto era cierto y no era? La verdad es que, bueno, como te decía, o sea, yo iba sin contaminación previa. Siempre me he caracterizado por ser una persona bastante analítica, bastante objetiva en todo sentido. No me gusta tragarme ningún cuento. Y bueno, yo iba sin ninguna expectativa a ese lugar, más que nada a conocer, a investigar. Y bueno, y el contacto lo tuvimos 6 personas, o sea, no fue un contacto que haya vivido yo solo. Entonces la verdad es que 6 personas con ojo abierto y que hayan visto lo que vimos, o sea, era directamente algo real, o sea. ¿Qué viste? Bueno, justamente la piedra, cuando nosotros estamos haciendo un pequeño trabajo en la piedra, de meditación, de trabajo con el ojo abierto, yo no quería cerrarlos, quería solamente saber qué había ahí. De la piedra comenzó a salir una especie de neblina luminosa, una especie como de nube, que se ve el lugar, y que se prendió, o sea, fue impresionante. Nosotros estábamos a 2,5 metros de la piedra, fue algo realmente impresionante y pensábamos de que se estaba viendo la piedra. Yo lógicamente con bastante temor pasé al lugar, me ingresé a la neblina y me encontré con un ser, que en este caso como te contaba, se llamaba de nombre Soromés,
y que me decía que era un regente del lago Titicaca, un maestro del mundo intraterreno, y que estaba ahí de alguna manera para avisarme de que no era el momento que yo ingresara. Me decía, las palabras claras fueron: en este momento tú no puedes entrar, porque si entras no sales, y nosotros no podemos coartarle la misión a alguien que tiene algo por hacer. Lógicamente en ese momento yo no tenía idea por qué me decía eso, y quizás un poco molesto también, porque tenía quizás ganas de entrar, ganas de conocer más cosas, y fue la primera información, la primera experiencia concreta que tuve con un ser de este tipo. O sea, no tenía mayor información referente incluso a la vida del mundo subterráneo en ese momento. Camilo, ¿eso cuándo ocurría? Y como te digo, fue a comienzos del 97, fue precisamente a fines de enero, principio de febrero del año 1997. ¿Y tú hasta entonces no tenías ningún tipo de referencias? No, o sea, información referente al mundo intraterreno específicamente, a todo lo que eso conllevaba, no tenía mayor antecedente, más que alguna teoría, pero no tenía experiencia en ese momento. Ya, anteriormente, ¿y a qué te has dedicado antes? ¿Qué hacías? Bueno, ¿de qué forma te ganabas la vida? Estudié como mortal en todo sentido, estudié comunicación audiovisual, todo lo que es la comunicación lleva a la televisión, o sea, lo que es la grabación de documental y cosas por el estilo. Y me dediqué a estudiar eso, pero el mundo de la información, de las conferencias justamente, y toda la investigación me llenó y me hizo salirme un poco de lo que había estudiado. Me estoy dedicando prácticamente 100% a eso, viajando por distintos países, dando conferencias, participando también de programas de este tipo. Ya. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo sabes que esa experiencia que viviste fue cierta o es cierta? Porque ves, en este programa han pasado multitud de gente contando historias increíbles que luego no son ciertas, que se lo inventan o que se lo creen sin inventárselas. ¿Qué pruebas aportas tú de que ese contacto fue real? Bueno, o sea, como te decía, el hecho mismo de ir sin contaminación y las cosas que me dijo después de tiempo que fui investigando, que dediqué mi tiempo en forma completa a investigar todo este tema y a poder tratar de vivenciar y hacer expediciones a sectores parecidos a eso, lugares sagrados, mucha la información que yo ya estaba recibiendo se logró de poco a poco concretar y confirmar mientras pasaba el tiempo. Aparte que después me di cuenta que no había sido la única persona que había vivido una experiencia en esa puerta, y segundo, muchas de las personas que habían logrado contacto y sin ninguna posibilidad de tener yo con comunicación con esa persona, habían tenido contacto con un ser llamado Soromés, y que sería justamente regente del lago Titicaca. O sea, confirmaciones de ese tipo que poco a poco se fueron dando en mi vida. Aparte que como te decía, al hecho mismo de investigar este tema, de teorizar un poco más, me di cuenta de que el mensaje que me había dado este ser se lo había dado hace miles de años a otras personas en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, poquito a poquito he tratado de ir confirmando toda esa experiencia, aunque bien es importante tener en claro que debemos desarrollar el sentido común, la objetividad, el análisis de las cosas, y no creemos tampoco cualquier cuento. Seguimos, Camilo. Aquí hay un montón de gente que te va a querer hacer luego preguntas seguramente. ¿Cómo continuó la historia? Es decir, estás en Perú, sí. De repente entras en contacto con ese ser que tú dices del mundo, guardián del lago Titicaca. Es un regente del lago Titicaca, según es lo que él dice. Ahí fue, ¿cómo se contacta? Bueno, luego te lo preguntaré porque vamos a ir dentro de nada allí a ver si nos podemos encontrar con ellos. ¿Cómo continúa la historia? ¿Qué ocurre? Bueno, ya eso fue el 97. Yo, como te digo, me cambió la vida a 360 grados. No tenía mayor intención de dedicarme 100% a esto. Y bueno, así cuando llego a Chile comienzo a investigar, como te decía, más del tema, y poco a poco a entregar conclusiones referentes al mismo tema. O sea, y ya te das cuenta de que por esas cosas, la vida, sincronía, como sea, si quiere llamar, llega gente a tu lado, y gente que tiene experiencias similares, gente que investiga estos temas, gente que investiga la ufología, y tiendes de alguna manera a ser respetado, a ser de alguna manera considerado por el hecho de estudiar, de tener un análisis referente al tema y de dar cuenta de la objetividad. O sea, la gente espera también cosas concretas. Y así como comencé a investigar, me fui desarrollando en esto, y así comenzaron de repente invitaciones a dar pequeñas charlas, cosas por el estilo, y después ya conferencias y distintas expediciones que se han dado a través de los últimos 4 años. Todo tiene que ver con el mundo intraterrestre, la mayor parte de tu experiencia, ¿no? No, o sea, todo es un proceso de contacto. En el grupo contacto, la conexión directamente que hoy se está dando y la cual se está comenzando a fluir, o sea, parte del objetivo que estamos viendo hoy en día, es el contacto con estos seres del mundo subterráneo. Pero a través de la historia también se ha dado contacto con los seres extraterrestres. Aparte que mi investigación no solamente va ligada a eso, sino que en la actualidad, lo que habría detrás de la información oculta también en el mundo, y que eso que también conlleva otro tipo de informaciones, que bastante también profunda y bastante compleja. Ya.
Pasamos llamadas, nuestros oyentes están empezando a preguntarnos. Entramos en el mundo intraterrestre, ¿te parece? Sí, excelente, como que te creas. ¿Cómo se definiría el mundo intraterrestre? ¿Qué es? ¿Y por qué ahora hay que hablar de él? Tenemos que pensar de que hace miles de años la Tierra hemos cohabitado con una civilización bajo la corteza terrestre. También, según muchas leyendas tibetanas, hindúes, budistas, se había hablado hace miles de años sobre una gran civilización, un gran reino de los inmortales, un gran paraíso terrenal, llamado Agartha, como centro matriz de un gran reino, ¿no? Subterráneo, mágico, inmortal, el famoso Shangri-La y todo esto, que hace miles de años se había tocado justamente en este sector de Asia, pensando de que, según la información que tenemos, también miles de años había bajado de lo que es el ex desierto de Sham, hoy actualmente el desierto del Gobi y la Mongolia, un gran grupo de paz, un gran grupo, una especie con una misión específica, que justamente habría creado grandes calidades subterráneas, creando un gran gobierno interno positivo. Espera, ¿esta gente vendría de otros planetas? ¿Perdón? Esta gente... Claro, serían 32 seres provenientes de distintas civilizaciones. Recordemos que incluso en el famoso libro de Hermes Trismegisto, las tablas esmeralda, habla justamente de los 32 seres provenientes de la luz cósmica que habían llegado también a crear los salones de Amenti. Tiene mucho que ver con eso. Ya. La cosa es que estos seres bajan aquí a la Tierra y ellos traen consigo el archivo, la historia del planeta, lo que se quisiera denominar hoy en día como el libro de los de las vestiduras blancas, la información, la historia de nuestro planeta e incluso es más, su incidencia en lo que es el universo local, la historia de la Tierra, y que tendría que ser custodiada, archivada justamente dentro del mundo subterráneo, esperando que el ser humano madure para poder llegar a conocerla. Tenemos que pensar de que todo esto se desarrolló al comienzo en Asia, como un centro de operaciones, pero poco a poco, según el proceso de evolución que vivía el planeta, también tenía que trasladarse según el rol protagónico que cada uno de los continentes iba viviendo. Y hoy en día sabemos que Sudamérica tiene un rol protagónico en el futuro, por lo cual este centro, este gran gobierno interno positivo, se había trasladado justamente a Sudamérica. Te voy a empezar a preguntar algunas cosas que nos dice la gente que tienen que ver con todo esto. ¿Por dónde, preguntan, se entra a este mundo intraterrestre? Bueno, justamente los lugares de ingreso a este mundo subterráneo son de muy difícil acceso. Son lugares sagrados, como se quiera llamar, en los cuales no se le permite el paso a cualquier persona. Tenemos que tener presente, como te decía recién, que se necesita cierta madurez de la humanidad para poder recién acceder a la información que estos seres nos están entregando. Obviamente, las personas que intentamos llegar a estos lugares sagrados de conexión para llegar al contacto con estos seres, no somos personas especiales. De alguna manera representamos lo que son las virtudes y los defectos del ser humano, intentando cumplir con una programación de contacto que tenía como objetivo llegar a ese lugar, ¿entiendes? Ya. Entonces, no se necesitan personas perfectas, pero sí se necesita cierto conocimiento, cierta preparación para poder acceder, y generalmente, como te digo, son lugares de muy difícil acceso, como en este caso la selva amazónica y otros más. ¿Cómo sabías, nos pregunta, que era un ser intraterrestre aquel con el que tuviste esa experiencia? ¿Y si has visto alguna vez alguno? Como te digo, ¿cómo supe que este ser era intraterrestre? Sí, ¿te lo dijo él o...? Bueno, claro, este ser solamente de alguna manera es un regente de la Titicaca y sería un ser del mundo subterráneo. En este caso, su corporeidad física no te la podría confirmar. En este caso, el contacto no fue físico, fue más a nivel astral, a nivel mental, ¿no? No fue un contacto físico, pero sí he tenido la oportunidad de vivir una presencia cercana a un ser intraterrestre no concreta al lado mío, y esto fue la última experiencia en el Paititi, un ser que estaba ya a 3-4 metros de distancia más o menos de mi persona, y de las personas que estábamos ahí en el muro Puyaro, el petroglifo Puyaro, en la zona cercana a lo que es el umbral prohibido de la selva amazónica, pero un mayor contacto directo con este ser intraterreno, así como podía estar conversando con un amigo, no lo tenía. Ya. ¿Por qué esta gente, estos seres intraterrestres que venían de fuera, se metieron bajo tierra? ¿Por qué no han ido a alguna ciudad o están metidos en los gobiernos y no hay escondidos? Exacto. Tenemos que pensar de que también puede haber ciertos seres intraterrestres que hayan de alguna manera podido filtrarse muchas veces y hacer una especie de emisario y llegar al contacto con ciertas personalidades, eso no lo dudo. Pero sí, la idea de poder guarnecer bajo la corteza terrestre era porque su civilización aún no estaba dentro del objetivo del proceso de evolución de la Tierra, no tenía la misión, el objetivo de presentarse a la humanidad. Es decir, el mundo subterráneo iba a concentrarse como un gran gobierno interno positivo, desarrollando o amortiguando las fuerzas que se están gestando aquí en la humanidad y que bien sabemos bastante negativa, por lo cual se iba a transformar como una especie de balanza, o sea, seres que iban a controlar la balanza para que el mundo no cayera en el caos. Obviamente la información, el archivo que ellos guardan y alguna otra herramienta también muy interesante como es el disco solar u otras más, estarían custodiadas justamente bajo la Tierra porque es el sector donde hoy el ser humano difícilmente podría acceder.